Buen día, compañeros. Nosotros vamos a hablar acerca del tema coeficiente de transferencia de calor. Somos el equipo número 3 y mi equipo está integrado por Sandra, Adriana, Natalie, Gerardo, Wendy y su servidora. Objetivos. General. El objetivo de la investigación es determinar los coeficientes de transferencia de calor y la influencia de las incrustaciones en la pérdida de eficiencia de la instalación mediante un procedimiento iterativo, donde se estudiará la ecuación del número de Nusselt y su relación con el número de Reynolds y Prandtl. Objetivos específicos. Determinar los coeficientes de transferencia de calor, identificar la influencia de incrustaciones, y diseñar un método multifactorial mediante el uso de la ecuación de Nusselt. Hipótesis. Con el diseño, construcción e instalación de un intercambiador de placas, los coeficientes de transferencia de calor y la influencia de las incrustaciones en la pérdida de la eficiencia de la instalación mediante un procedimiento iterativo, se establecerá la ecuación del número de Nusselt y su relación con el número de Reynolds y Prandtl. Los resultados predecirán el conocimiento de los coeficientes para el cálculo del número de Nusselt en ambos fluidos para el enfriamiento del licor amoniacal. Justificación. El coeficiente total de transferencia de calor se define como la intensidad total de transferencia de calor a través de un material. El coeficiente de transferencia de calor es de suma importancia y se utiliza en muchas operaciones industriales. Claro ejemplo de ello se encuentran en un intercambiador de calor. Con el coeficiente se puede calcular diversos materiales, por decir uno de ellos un muro, una azotea, etc. Lo que es el coeficiente global de transferencia de calor, el cual consiste en la transferencia se definirá con el símbolo de la letra U, lo cual va a indicar la intensidad del calor que pasa a través de un material, y esta pues se va a calcular mediante un área externa y un área interna. Para obtener esta fórmula es necesario también conocer lo que se le llama la media logarítmica, haciendo aplicación de lo que es el calor inicial por el calor final, igual con el área interna, que se definiría como UI, igual se aplicaría lo que es la media logarítmica de pi junto con lo que es el calor inicial y el calor final. La transferencia de calor se define o es definido como un proceso en el cual se transfiere a un material, siempre y cuando tenga un gradiente térmico y los dos sistemas tiendan a alcanzar diferentes temperaturas o lleguen a variar. Y se va a dividir en tres formas o en tres tipos, que es conducción, convección y radiación. La conducción se va a definir como el calor, que es el que pasa a través de un medio o el material por medio de un contacto directo, y lo va a tener en los medios o materiales que pueden ser sólido, líquido, gaseoso, aunque en su mayoría o en algunos líquidos y gases se va a dar lo que es la conducción pura, mientras que en otras pues se va a dar otro tipo de conducción. Y también se va a definir por lo que conocemos con la ecuación o ley de Fourier. La convección es la transferencia de calor por la cual el movimiento llega a ser molecular, y la transferencia se va a dar por medio del movimiento de fracciones del fluido. Esta se va a dividir en dos partes, que va a ser convección forzada y convección natural. La convección forzada es cuando el aire será por medio de un elemento o compuesto artificial, mientras que la convección natural pues es cuando el aire entra por el material de forma propia, sin necesidad de tener un elemento o un compuesto artificial que haga dar el aire. La radiación es aquello que se emite por medio de ondas electromagnéticas, y estas se van a transferir en forma neta hacia la superficie o va a enviar diferentes temperaturas, y se va a definir por la ecuación de Stefan-Boltzmann.
La aplicación, bueno, hoy en día pues la aplicación del coeficiente global de calor o que va relacionado con la transferencia de calor tiene muchas aplicaciones en lo que es en la vida cotidiana o en la vida diaria, y esas se pueden definir prácticamente dentro del hogar y también en el exterior. Y unos ejemplos de ellos son el sistema de calefacción, acondicionamiento de aire, el refrigerador y congelador, calentador de agua, la plancha, la computadora. Se emite coeficiente global de calor de radiación electromagnética, al igual que la TV, el reproductor de DVD cuando reproduce lo que son los discos. Dentro de él pues hay un coeficiente global de calor cuando va girando, los radiadores de los automóviles por ayuda de un intercambiador que hay dentro de ellos, los colectores solares, los componentes de las plantas generadoras de energía eléctrica y lo que son a mayor escala las naves espaciales. El número de Nusselt se representa como nu. Es número adimensional que mide el aumento de la transmisión de calor desde una superficie por la que un fluido discurre, y es la transferencia de calor por convección, comparada con la transferencia de calor si esto ocurriera solamente por conducción. Aquí tenemos una imagen en la que se puede explicar lo que es el proceso de conducción, y esta sería la fórmula, que nu es igual a transferencia de calor por convección entre transferencia de calor por conducción. El número de Reynolds es un número adimensional, se representa como Re. Se utiliza en mecánica de fluidos, diseño de reactores y fenómenos de transporte para caracterizar el movimiento de un fluido. Su valor indica si el flujo sigue un modelo laminar o turbulento. Y aquí tenemos unas fórmulas de cómo se puede obtener el número de Reynolds. Bueno, como siguiente tenemos el número de Prandtl. Este se representa por PR. Es un número adimensional proporcional al cociente de la velocidad de difusión de la cantidad de momento, o sea, la viscosidad, y la difusión térmica. Lo que quiere decir que va de lo más caliente a lo menos caliente. Y su fórmula es la velocidad de difusión de la cantidad de movimiento entre la velocidad de difusión de calor. Bueno, para obtener los coeficientes globales de calor tenemos diferentes formas. Cuando la superficie de un sólido se pone en contacto con un fluido que se encuentra a diferente temperatura, el flujo de calor transferido por convección puede expresarse en función de la diferencia global de temperatura entre la superficie del sólido y el área A de la superficie, mediante la ley de Newton de enfriamiento. El flujo de calor por conducción a través de un sólido en el que existe un gradiente de temperatura viene dado por la ley de Fourier. Para el material y metodología de lo que va a ser en la parte de nuestro desarrollo del prototipo para aplicarlo a nivel de tecnológico, se va a usar lo que son placas, licor, agua y silicón frío, entre otros materiales. Nuestro prototipo es un diseño superior de un intercambiador de calor a placas, el cual cuenta con alta calidad de las juntas, que permite un cierre estanco y un mantenimiento rápido y sencillo. Tiene un doble sello que minimiza la posibilidad de que ambos fluidos se mezclen. Tiene un detector de pérdidas que en caso de rotura de la junta deriva de la fuga hacia el exterior. Está hecho de baño de zinc que garantiza una larga vida. Tiene una mayor comodidad en el montaje y desmontaje gracias a que todas las piezas son roscadas y que el ajuste se puede efectuar desde la placa fija delantera. Licor, que va a ser para esa parte principalmente para licor, para después llevar a cabo dentro de ese mismo su entrada de temperatura, como el agua de enfriamiento que va a tener, y de sí mismo se va a calcular la temperatura de salida y el agua de enfriamiento dentro del mismo, y esto va a tener o va a ir relacionado con flujo másico de licor y agua de enfriamiento, y
para concluir o terminar, va a tener una presión de entrada y salida del licor amoniacal y el agua de enfriamiento. Y las características de este licor que son importantes mencionar son su densidad, que va a estar dada en un valor de 1.026 gramos sobre litro, su temperatura dada a 42 grados centígrados, por ciento de níquel igual a 11 gramos sobre litro, por ciento de colbato igual a 0.4 gramos sobre litro y por ciento de amoníaco igual a 73 gramos sobre litro, por ciento de dióxido de carbono igual a 34 gramos sobre litro, con un sólido mayor de 120. Se observa un incremento de los valores de Nusselt con el aumento del número de Reynolds. Ello está asociado al incremento de la velocidad del fluido con el interior de los canales del intercambiador de placas y con ello un incremento de turbulencia que favorece la transferencia de calor entre ambas corrientes fluidas. Los Nusselt del agua son mayores que los obtenidos con el licor amoniacal. Ello se debe a la presencia de componentes gaseosos en el licor que reducen el coeficiente de transferencia de calor por convección. Análisis de resultados. Tenemos la siguiente gráfica que nos compara el número de Nusselt en función del número de Reynolds en intercambiadores de calor de placas. Esto nos basamos en lo que es el criterio del licor amoniacal. Tenemos la siguiente gráfica que nos representa una comparación entre el modelo de Bohn-Nappe y nos da un error comparativo del 3.55%. También tenemos una tabla con los valores obtenidos por Tonon y Maslov. Aquí nos representa los valores y nos da que se alejan de lo que son los resultados que obtuvimos. Tenemos un error comparativo superior al 20%. Igual observamos la tendencia al incremento y alcanzando los valores que sobrepasan a los 0.0025 metros cúbicos, donde es necesario prestar atención al incremento del factor luego de la limpieza. Esto debe ser asociado a la existencia de partículas incrustadas en las placas y esto provoca lo que es la pérdida de capacidad y de eficiencia del proceso de enfriamiento del licor amoniacal. Los resultados que obtuvimos en la presente investigación recomiendan la selección de valores elevados del factor. Esto es para garantizar el diseño racional de las instalaciones de intercambio técnico que usen fluidos con características estudiadas y similares. Tenemos esta gráfica que nos muestra el comportamiento de la eficiencia en función del tiempo. Nuestros resultados exponen tendencias a la reducción de la eficiencia con el incremento del tiempo de trabajo de la instalación. Como conclusión, tenemos que el incremento de las incrustaciones en función del tiempo de explotación de la instalación determina la reducción de la eficiencia. Los máximos valores se encuentran cercanos al 90% y los mínimos se localizan en el 70% para tiempos de explotación de 105 días, por lo que es recomendable la limpieza y el mantenimiento de los equipos de intercambio térmico en este periodo. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.